Muy bien. Mm, mm. Padre, Padre bueno, este Señor, este Señor un día, este Señor el día de tu bendición, un día nuevo que va completándose y que nos permite mirar, Señor, que todo lo que nosotros nombramos, lo que nosotros numeramos, siempre, Señor, tendrá ese peso de gloria que nos permite caminar y, Señor, que nos permite nombrar las cosas en el nombre de Cristo Jesús, que nos permite completarlas, Señor, porque si todo lo que empezamos, Señor, tú nos has dado siempre para completarlo, perfeccionándolo, así como nuestras vidas y las buena obra. Y sobre todo, Padre, llevando un cetro, el de tu justicia, una vid verdadera, Señor, que transforma nuestra maternidad, una maternidad santa, Dios, que la podemos recibir y entregar a nuestros hijos, y la bendición, Padre, de que nuestros hijos, pues, puedan ser lo que nosotros también, lo que tú eres, Señor, los que podamos detener esas iras, esos enojos, podamos detener, Señor, esos abusos o esas inseguridades, y podamos, en cambio, Señor, devolver siempre ese cetro de tu justicia, porque nuestro gran pastor es el que nos cuida, y porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pues esa mano poderosa, esa diestra de tu justicia va delante de nosotros, buscándonos un lugar, no solo en donde acampar, sino el verdadero, el de en donde dar nuestro fruto. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a la casa de lavar, a tus hijas, Dios, que para eso, para este tiempo, para esta vida, para servir, Señor, para servir a tu mesa, a tu casa se han levantado. Bendigo, Señor, a tus hijos, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Siguen quitando, siguen sacando, Señor, esas vendas, siguen sacando, Señor, esos sellos, y en especial, Padre, esos sellos que no pertenecen a tus tesoros ni a tu espíritu. Y así, Señor, como quitado ese sello, Señor, de ser presas fáciles, pues en el nombre de Cristo Jesús, siga fluyendo, Señor, ese sello de poder, de ser los que llevan tus buenas nuevas de paz, de poder ir a reconocer la tierra, de poder en el nombre de Cristo Jesús caminar, de poder en el nombre de Cristo Jesús llevar tu vara, tu callado, y Señor, volver a esos caminos de vida eterna que tú abres para que tus hijos puedan transitar. En el nombre de Cristo Jesús también, Señor, la bendición a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Padre, porque de ellos es la confianza, porque en ellos está el que te conozcan a través de cada uno de nosotros. La bendición, Señor, en este tiempo en que la enfermedad nuevamente tiene que caer. Y eso, Señor, porque nos has dado de tu casa. Y, Señor, y tu casa siempre será la que llevamos, la que transitamos, la que bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque eso sigas sanando, Señor, la tierra, nuestras almas, nuestro espíritu y sobre todas nuestras fuentes, para que siempre, Señor, lo que miren nuestros ojos sea la luz, sea la fuente, y en donde se apoye nuestra vida, Señor, sea en ese cetro, Señor, en esa justicia. Porque, Padre, se acabará el pan, se acabará, Señor, el sustento de agua, pero en cambio, Dios de los cielos reverdecerá, se, se levantará con fuerza siempre el cetro de tu justicia. Y, Señor, si el cetro de tu justicia también, Padre, el cetro, ese cetro, Señor, que destruye la maldad y el pecado, el hierro, Señor, que destruye el bronce de toda esa maldad, de todos esos cielos, de toda esa dureza, para que en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, podamos seguir llevando esas aguas de vida y esas buenas nuevas de tu salvación, para que también ese aliento, ese espíritu siga alentando, Señor, a nuestros hijos y, Señor, a esas cabezas que siguen ungiendo lo que tú unges. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición, Señor, de poder empezar, continuar y completar también este tiempo contigo. Amén, amén. Bien. Amén. Bendiciones, eh, estamos ya en los 40 días, en estos siguientes 40 días. Hemos tenido nuestro primer domingo, el domingo tuvimos, después de los 40 días, tuvimos nuestro primer domingo, y lo importante de estos 40 días, pues, el que podamos eh, cambiar este cuarto, este quinto mes, podamos devolver el cetro. Es un tiempo, como veíamos, un tiempo de fuentes, y qué mejor que esa fuente, la fuente de aguas de vida, la fuente de las mujeres, la fuente de la vida verdadera,
pero también es la fuente de la santidad que levanta cetros. Así que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, estos versículos son muy amplios, ¿no? Y la reacción es lo que me llama la atención también, porque en Números, Números capítulo 13 veíamos esta parte de la primogenitura, pero en Números capítulo 14 nos damos cuenta de la reacción. Miren, Números 14:1. Ahí podemos ver si cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues bienvenidos. 14:1 dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos de Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Esta historia la tenemos en el libro de Números, en el capítulo 13 y el capítulo 14. Son 2 capítulos que hablan de un acontecimiento que marcó que marcó una historia y que en cierto sentido, ¿cómo podríamos mencionarlo? Pues nos hace reflexionar de muchas de las cosas, muchos de los aspectos humanos que nosotros tenemos que vivir, porque ustedes saben, el trayecto, el camino del Señor es un camino que siempre tiene un completamiento y en y que a través de los acontecimientos que nosotros podemos ver, podemos sanar muchas cosas o nosotros podemos mirar muchos de los problemas y muchos de los problemas fuertes. Por eso es importante mirar los problemas fuertes que están dentro de una historia. Y aquí en el libro de Números del capítulo 14, nosotros miramos, no sé qué les llama la atención a ustedes. ¿Cuál es el problema? Dice, vamos verso por verso, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta 4 versos nada más. Dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró toda aquella noche. ¿Por qué lloró el pueblo? ¿Por qué clamó todo el pueblo aquella noche? ¿Cómo debió haber sido esa noche? ¿Qué pasó esa noche? Entonces, esa noche marca la culminación de 40 días, de un periodo de 40 días, en donde estos 40 días empezaron eligiendo a personas para que vayan y miren el otro lado, miren la tierra, miren lo que Dios les había preparado, miren lo que Dios estaba haciendo al otro lado a donde ellos tenían que llegar. Entonces, al principio, claro, el principio de la historia es cuando escogieron a las 12 personas. Y seguramente, mire, en el verso 13, dice,
seguramente todos estaban contentos, porque en el capítulo 13 dice, Jehová habla a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre, cada uno de las tribus de sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos. Entonces, mientras estaban caminando en el desierto, se pararon en el desierto y escucharon la voz de Dios y Moisés les dijo, y me imagino que todos se pusieron a pensar, ¿no es cierto?, al empezar este recorrido. Los que se iban, ¿qué pensaban? Vamos a ver la tierra, porque eso es lo que dice la tierra que Dios les va a dar. Entonces, pucha, la tierra que voy a dar a los hijos, chévere, vamos a reconocer. Los que se quedaron del pueblo dijeron, claro, contentísimos, van a recorrer lo que Dios les ha dado. Entonces, ahora, ¿por qué Dios les enviaba a reconocer la tierra? Entonces, este es un aspecto importante, porque Dios sabía, había un conocimiento de los que iban a reconocer la tierra, pero también de los que se quedaban. Entonces, ¿qué iba a pasar? Normalmente, ¿qué pasa cuando uno empieza una jornada? O sea, uno empieza con todo el ánimo, pero obviamente la jornada no se sabe en qué va a terminar, sino hasta completarse lo que estaba proyectado. Entonces Dios ya les da la proyección. Les dice, vayan a reconocer que esa tierra les voy a dar. Y toditos, bravo, contentos. Pero termina los 40 días y ellos levantan la voz, claman y lloran amargamente. Y luego, claro, el verso 2 dice, murmuran contra Moisés y Aarón. ¿Qué cree usted? ¿Cuál cree que fue el problema? ¿O qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué envía a Dios? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué? Bienvenida, Mary. Un gusto. Bienvenida. Algo que le llame la atención, Lina, a usted. Espérame un ratico que está saliendo el camión. Ok. Rocío, Plinio, Carmita, Mary, ¿qué le llama la atención? Yo diría que lloran, dan gritos, dan voces. O sea, el lloro amargo por la noche, Ujú, eso. claro. Y la queja, en todo momento es la queja. Y la queja es directo contra Moisés y contra Aarón. Ajá. Entonces, este es el tema que nosotros veíamos. El verso 3 de este verso 3 es muy claro. Porque ahí nosotros vemos las intenciones profundas del corazón de ellos, de los que se fueron, y obviamente también las intenciones profundas de todo ese llanto y ese clamor. Dice, ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volveríamos a Egipto? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que miraron ellos? ¿Cuál es, cuál es uno de los peores sentimientos humanos que uno puede mirar ahí? Porque por eso se traduce pues el llanto, el clamor. Pero el sentimiento humano Es la está debilidad, claro. el sentirse desamparados, el sentirse desprotegidos. Empieza la alegría porque Dios les dice claramente, vayan a reconocer la tierra que les voy a dar. ¿Lloraron? Nadie lloró. ¿Estaban contentos? Seguramente. Los 12 que iban felices. Entonces, los 12 que iban, lo único que tenían que hacer era ir a reconocer la tierra y después tenían que confirmar, ni siquiera confirmar o qué, solo tenían que confirmar lo que Dios ya les dijo, porque Dios les dijo, vayan a reconocer la tierra. Pero aquí vemos que pasaron 40 días. Y en 40 días, usted sabe cómo, qué cosas van saliendo del corazón. En 40 días, ellos no sabían qué pasó, pues, con sus jefes. Y los que estaban reconociendo la tierra, pues en 40 días, ¿por qué se demoraron 40 días?
ya es un periodo, una semana felices, 2 semanas ya un poco inconveniente, pero 40 días, ya al día 39 deben haber estado ya completamente tensionados de lo que está pasando. Y claro, ellos también, entonces hay un anhelo. Ellos querían volver, los que se fueron, y los que estaban esperando, pues decían, pucha, les mataron, ¿qué pasó? Así que simplemente, aquí tenemos, mire, el verso 4. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Perdieron la cabeza. Verso 4, ¿qué se decían? Nombremos a alguien que sea cabeza. Nombremos una cabeza. Es decir, ¿qué era Dios para ellos? ¿Qué es Dios para usted? Mi cabeza. ¿Qué era Dios para ellos? Debía ser su cabeza, pero le Pero no tenían cabeza. desconocieron como cabeza y se quedaron sin cabeza. Se Entonces, quedaron sin cabeza. ahora, ahora, cuando, cuando la cabeza en 40 días les muestra, o Dios que era la cabeza, les hace esperar 40 días para mostrarle 2 cabezas. ¿Me explico? Entonces, aquí vemos que hay 2 cabezas. Esa es la pregunta. Ese es el antecedente. Aquí hay 2 cabezas. Porque aquí dice, obviamente ya no queremos la cabeza de Dios, no queremos que sea nuestra cabeza, no queremos que sea Moisés, no queremos que sea Aarón, ya no queremos que sea nadie. Nosotros queremos otra cabeza. Es decir, se pierde la línea de autoridad. ¿Por qué? Porque ya no hay cabeza, pues. Si Dios no es la cabeza, se perdió la línea de autoridad. ¿Quién era la cabeza entonces de ellos? ¿Quién era la cabeza? ¿Quién cree que era la cabeza? Ahí es. Egipto. Egipto la cabeza, no hubiesen Las salido. de los hijos, dice. ¿Perdón? Las esposas y los hijos. Las esposas y los hijos. Pero no, nunca les hubiesen nombrado a ellos de cabeza. Entonces, ahí hay una cabeza extraña. Por eso, para remontarnos a esto, tenemos que ver justamente que ahí hay una primogenitura. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. ¿Quién es la cabeza? Deuteronomio 32, 32. La vid de Sodoma. Exactamente. Dice, porque la vid de ellos es la vid de Sodoma y de los, y de los campos de Gomorra. Sus uvas son cabeza, cabeza venenosa, Ponzoñosa. cabeza ponzoñosa. Y sus racimos son, Amargo. amargos. Eh, eh, Venenoso. entonces, ahora sí, mire, una cosa, la reacción, eso es lo que nos da la pauta. Ahí es donde nosotros podemos entender. La reacción de ellos no solamente fue de tristeza, la reacción de ellos no fue de preocupación. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Aquí en el 3, si usted le pondría en el 30, ¿cuál fue una reacción? ¿Qué tipo de reacción? Una reacción amarga. Vea,
toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué tipo de llanto? ¿Un llanto de preocupación o un llanto de amargura? De amargura. El amargura. llanto es amargura. Entonces, todos nos preocupamos, todos lloramos, pero si usted pierde la cabeza, ¿qué llanto le sale? Le Mal. sale un llanto amargo. Amargo. Le sale un llanto amargo. ¿Por qué? Porque no ve ninguna alternativa, no ve ninguna solución. Y a pesar de que sabe quién es Dios, de lo que ha hecho Dios, pues resulta ser que ese rato hasta pierde la cabeza, porque pierde a Dios y se pone de cabeza. ¿Qué se pone de cabeza? Lo que se pone de cabeza es, no es el llanto, no es la amargura. En el 32, lo que se pone de cabeza son las cabezas venenosas, las cabezas ponzoñosas. Así que ahí tenemos una relación directa. En donde hay amargura, ¿quién está de cabeza? Está de cabeza una cabeza ponzoñosa, una cabeza venenosa. La cabeza venenosa, ¿qué produce? La cabeza venenosa produce amargura. ¿Y la amargura qué produce? Y la amargura produce un llanto, produce un clamor, produce una pérdida de cabeza. Pero ¿a quién fortalece? Entonces ahí hay un abastecimiento, hay que cortar. Entonces ahí vemos dos fuentes, ahí vemos una fuente, ahí vemos ahí vemos un círculo vicioso. El círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se rompe el círculo vicioso? ¿Cómo se rompe? Primero identificando el círculo vicioso. El círculo vicioso, donde no hay cabezas, hay una cabeza ponzoñosa. La cabeza ponzoñosa, ¿qué produce? La cabeza ponzoñosa produce amargura. ¿Y la amargura qué hace? ¿A quién fortalece? No fortalece a su cabeza, porque mientras usted más amargura saque, las raíces de amargura son raíces profundas, ¿no es cierto? Pero mientras más amargura produzca, ¿a quién va a alimentar? A una de polvo. A una cabeza ponzoñosa, a una cabeza ponzoñosa, a una cabeza venenosa, a una falsa cabeza. Ese es. Entonces, ¿de qué se abastecen las falsas cabezas? ¿De qué se abastecen? Se abastecen de amargura. Entonces, todo. ¿En dónde quedó todo lo que Dios les dijo? Primera cosa, ¿qué les dijo Dios? Yo soy, ¿les dijo o no les dijo? Yo soy su cabeza. Deuteronomio 32:32. ¿Qué les dice? ¿Yo soy su vid o no soy su vid? Yo soy la vid, dice. Yo soy la vid. ¿La vid qué produce? Cabezas. ¿Produce o no produce cabezas? Primogénitos. Primogénitos, cabezas. Perfecto. ¿Y las cabezas qué producen? Las cabezas, en lugar de amargura, ¿qué producen? Producen Un fruto agradable. un fruto agradable. ¿Qué más? ¿Qué tipo de fruto? La vid verdadera. Una vid verdadera. Exacto. ¿Qué tipo de fruto produce? La vid verdadera produce Frutos de paz. primogénitos, produce cabezas, Muchas. produce, y lo más importante, produce cetros. Es decir, produce gobierno. Y donde hay gobierno,
¿qué hay? ¿Se da cuenta? En donde hay gobierno, hay autoridad. Así que volvamos a Números 14:4. Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Cuál era el jefe de ellos? Ve, ¿cuál era el jefe de ellos? Verso 14:1. ¿Cuál era el jefe? Toda la noche, clamando y llorando. ¿Cuál era el jefe? Un llanto amargo, una amargura. ¿Y cuál era eso? Una cabeza ponzoñosa. Entonces, ahora, ¿en dónde se identifica todo eso? ¿En dónde? Números 14:2. ¿En dónde? ¿En dónde se manifiesta todo este sistema, todo este círculo vicioso? ¿En dónde? Dice, murmuraron contra Moisés y Aarón. En la queja, en la murmuración. Ahora, la pregunta es, ¿quién murmura? Los hijos, las mujeres, Claro. aquí dice nuestras mujeres y nuestros hijos, dice, para que sean presa, por ser presa. ¿Quién detiene la murmuración? O mejor, claro. ¿Quién detiene el llanto? ¿Quién? ¿Quién debería haber detenido todas estas cosas? ¿Quién? Las uvas primogénitas. Claro. Y mire lo que pasa. Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué pasó con Moisés y Aarón? Si usted sería Moisés y Aarón, ¿qué haría? ¿Qué sería? ¿Qué haría si usted sería Moisés y Aarón? ¿Qué Ellos hiciera? eran la casa, tenían que tomar autoridad, coger Tenían el que- centro. Pero cayeron, dice, cayeron sobre sus rostros. ¿Por qué cayeron? Cayeron para orar, cayeron para interceder. ¿Por qué cayeron? Por amargura. Por amargura. ¿Por qué cayeron? Por desprotección, por desprotegidos, Por por presa desprotección, fácil, por presa fácil, por presa fácil, Por murmuración. por murmuración. ¿Por qué cayeron? porque no se sintieron pámpanos de la vid o uvas primogénitas. Sí, claro. Mire, cualquier sea el motivo, pero yo sí le voy a decir. ¿Cómo, cómo, cómo estaban sus cabezas? ¿Cómo estaban sus cabezas? Porque no tenían cabeza. Yo la cabeza. ¿Por qué? Porque su cabeza, mire, ahí no podemos decir que no tenían cabeza, pero Tenían cabeza. lo que yo le puedo asegurar es que sus cabezas cayeron. Entonces, ¿cuál cabeza cayó? ¿Sí ve? Cayó, como dice, la cabeza que no podía sostenerse. La No de se, amargura. no se pudieron sostener, no se pudieron sostener, porque resulta ser que ni estaban amargados, pero tampoco se podían sostener. Así que, Su cetro no estaba fortalecido. entonces, claro, entonces en 40 días, ¿qué estuvieron haciendo ellos en 40 días? ¿Qué opina que estuvieron haciendo? Pregunta, ¿en 40 días estaban levantando su cabeza? En el caso de Moisés, yo creo que ¿Qué estuvieron se haciendo los mantenía 40 días? ¿Qué estuvieron levantando haciendo? cabeza. Pues ahora, a ver, ahora sí, entonces vamos desde ese lado, vamos desde la levantada de la cabeza.
Dios, Cristo, ¿estaba o no estaba levantándoles la cabeza? Sí. Sí, sí o no. Ahora, Sí. deme ejemplos usted con sus propios labios. Deme ejemplos de lo que Dios hizo para levantarles la cabeza. ¿Qué hizo para levantarles la cabeza? Para que levanten pelito, como dice. ¿Qué hizo Dios? Aquí está. ¿Qué se le viene a la memoria? Bueno, mire, no nos inventemos nada, no nos inventemos nada. Vamos a ver si Dios estaba levantando cabezas. Regrese al capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Léalo en voz baja. Yo le leo. Usted sígame. Y después comentamos. Jehová habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Levantando primogénitos, cabezas. Levantando cabezas, exactamente. ¿Qué estaba haciendo? Carmita, ¿qué opina usted? ¿Qué estaba haciendo? Plinio, ¿qué estaba haciendo Dios? Bueno, quedémonos con lo que dice Rocío. Eran 12 cetros también. Reconociendo. ¿Perdón? Eran 12 cetros. Era exactamente, ya le cachó. Eran 12 jefes, porque aquí no les dice cabezas, aquí les llama jefes. Jefes. Entonces, ¿cuál es un jefe? ¿Quién es un jefe? Un jefe. ¿Quién es un jefe? Otra vez. ¿Qué estaba haciendo? Primero, Dios Alguien que es cabeza. Ah. Autoridad. Ah, Tiene Alguien gobierno. que tiene autoridad. ahí sí, escuche. Un jefe es alguien que tiene cabeza. ¿Sí? ¿Cuál es la cabeza de un jefe? Ahora, vamos con él. ¿Cuál era la cabeza de estas 10 personas? ¿Quién era la cabeza? ¿Tenían una cabeza o tenían 2 cabezas? 2 cabezas. ¡Ah! ¡Le cachó! ¡Le cachó! Juan Vicente, bienvenido. Qué gusto. Espero que nos siga. Mire, con Juan Vicente, ¿está listo para ponerse en onda? ¿Está con la Biblia y todo eso? ¿Sí? ¿Está listo? Estoy listo, pastor. 10, 80, 90, 60. ¡Qué Listito. bien! Es que Vamos. dele con ganas, porque ahora sí quiero con ganas la palabra. Quiero con ganas. Números 14:4. ¿Ya? 14:4 y 14:5. Eso es lo que estamos leyendo. Dice, se decían unos a otros, nombremos un jefe. Ahora, ahí no dice nombremos un jefe. Busquen sus versiones, porque ahí lo que realmente dice es nombremos una cabeza. Y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. ¿Ya? ¿Quién era la cabeza de estas personas? ¿Quién cree que era la cabeza de estas personas que pidieron eso? Ahora, ¿quién era la cabeza de Moisés? Esa era la pregunta. Y por eso tenemos que ir a los 40 días, porque los 40 días de Dios, sí, fueron los 40 días de esas personas. Y los 40 días de Dios fue ¿para qué? Dios fue para levantar
una verdadera cabeza y mostrarles sus falsas cabezas o su falsa cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, nosotros tenemos que ver qué es lo que ellos hicieron durante los 40 días. ¿Qué hicieron ellos los 40 días? Nadie sabe, nadie sabe. Pero sí tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué hizo los 40 días? Entonces, para ver lo que hizo los 40 días, tenemos que remontarnos al principio. Y tenemos que, mire lo que le dice Dios a Moisés. Tenemos que un poquito regresarnos del capítulo 13. Cuando Dios le dice a Moisés, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Y enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quería Dios? ¿Levantar cabezas o levantar jefes? ¿Qué opinan? Levantar cabeza. Levantar cabezas. Levantar cabezas. Levantar cabezas. Pero para levantar cabezas tenía que mostrarles, ¿sí? ¿A quiénes tenía que mostrarles? A los jefes. Ahora, le envía un jefe por cada tribu. Entonces, el jefe, ¿qué era en relación a la tribu? ¿Era jefe de dónde? Era jefe de la tribu. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces, ¿quién era la cabeza? ¿Quién debería haber sido la cabeza de esa tribu? ¿Quién? Debería haber sido el jefe. Es decir, no enviaron al más fuerte, al más valiente, le enviaron al jefe. Porque el jefe creía, como todos los jefes se cree en cabeza. Pero Dios le dice, o bien levantas cabeza, ¿por qué? Porque en la tierra prometida, ¿qué necesitas? ¿Necesitas jefes o necesitas cabeza? En tu casa, ¿qué necesitas? ¿Necesitas jefes o necesitas cabeza? Para caminar, ¿qué necesitas? ¿Jefes o cabeza? ¿Sí? Para ascender, ¿necesitas jefe o necesitas cabeza? ¿Qué necesitas? Entonces, tal cual es la cabeza, tal cual es el jefe. Y tal cual es el jefe, tal cual es la cabeza. Así que pasan 40 días. ¿Y quién es la cabeza de ellos? Números 14:4. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es? Parecería que es Egipto. Parecería que es Faraón. Pero resulta ser que Egipto y Faraón ya desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la cabeza? La cabeza es una cabeza ponzoñosa. ¿Y cómo sabemos que la cabeza es ponzoñosa? Porque por cada cabeza ponzoñosa se produce una mujer amarga. Repito, detrás de una mujer amarga hay una mujer, hay un hombre ponzoñoso. Hay una cabeza ponzoñosa. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez ha pasado por alguna amargura? Lina, ¿ha pasado por amargura? Recuerde su primera amargura. Y recuerde, escuche. Recuerde su amargura y recuerde a su jefe ponzoñoso. ¿Sí? ¿Dónde está? Vamos con otra mujer. Rocío. Recuerda una de sus primeras amarguras y recuerda a su jefe ponzoñoso. Sí, Pastor Marquito. Muchas. Cualquier parecido con la realidad y la verdad, mera coincidencia. Carmita, ¿recuerda alguna de sus amarguras y recuerda al jefe ponzoñoso? Sí. Sí, perfecto. Vamos con los varones. Mary, no sé si usted quiere participar. Usted ha pasado, Mary Zambrano, ¿usted ha pasado alguna vez por alguna amargura fuerte? ¿Puede recordar una de sus primeras amarguras fuertes, la más remota que se acuerde?
y puede identificar a su jefe ponzoñoso. No. Bueno, vamos, uy, ya se nos fue el Juan Vicente. Juan Vicente, qué bueno, ya lo tenemos. Juan Vicente, ayúdenos. Ahora, usted ha pasado, usted no se ha sentido cabeza. Detrás, las veces que usted no se ha sentido cabeza, las primeras veces, lo más remotamente en su vida, lo más atrás, remóntese lo más atrás. ¿Cuándo no? Por cada vez que no se ha sentido cabeza, recuerde a la amargada para que usted no se sienta cabeza. ¿Sí o no? Plinio, En ese caso, el mismo. Le escuchamos. sí, yo creo que sí he sentido la amargura. La No. amargura es que para mí sería eso, ¿no, pastor? Disculpe. Sentir la amargura de alguien que de alguna manera me vierte su amargura a mí también. Entonces sí he sentido esa ponzoñosa, sí, pero por la amargura de alguien más. Exacto, Sí, exacto. Cuando la amargura le viene a un varón, ¿sí? El varón pierde la cabeza. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sí o no? sí. Perfecto. Plinio, cuando la amargura le viene a alguien que es cabeza, si no sabe controlar la amargura, se nos fue el Plinio. El varón pierde la cabeza. Ahí entonces ese círculo vicioso hay que romper. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Eso es lo que les dice. Dios les muestra. ¿Quién es cabeza aquí? ¿Quién es cabeza? Dice. Ahora, entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó cabezas. ¿Para qué levantó jefes? ¿Para qué levantó jefes? Para que los jefes a esa cabeza le identifiquen y vuelvan a tomar su posición de cabeza. Imagínense, entonces, verso 14:1, cuando toda la congregación lloró, ¿qué cree que es? ¿Cómo se sintieron los jefes cuando lloró toda la congregación? ¿Cuáles eran los jefes primero? ¿Cuáles eran los jefes? Los jefes, perdón, Unas cabezas contrarias, unas cabezas falsas, unas cabezas venenosas. escuche. Los jefes son todos aquellos que agachan la cabeza. ¿Sí o no? Todo jefe agacha la cabeza ante otro jefe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Verdades, Todo sí, jefe agacha la cabeza ante otro jefe. cierto es. Porque muestra que no es cabeza o no tiene la cabeza correcta. Ahora, mire, ¿qué hacen Josué y Caleb? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. ¿Qué le parece? Escuche, aquí usted va a decir, aquí me va a decir que hay una ambivalencia, una contradicción. Mire, ahora, 14:7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Qué hicieron?
¿Levantaron cabeza o no levantaron cabeza? Josué sí, Josué y Caleb. Levanta. ellos sí. Está Tenían- clarito. Está Ujú. clarito. Sí. ¿Por qué levantaron la cabeza? ¿Por qué levantaron cabeza? No agacharon cabeza. Es decir, ellos fueron como jefes, pero fueron siendo cabeza y volvieron como. Volvieron como jefes, Con pero con la cetro, cabeza correcta. con cetro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la cabeza correcta? Es el cetro. El que tiene la cabeza tiene el cetro. Sí. Entonces, si a un hijo, si a usted le da si a usted le da a un hijo el título de jefe, si a usted le da a un hijo la vara de jefe, ¿qué le está diciendo? Tú eres cabeza. Tú no vas a agachar la cabeza. Para ser jefe tienes que agachar la cabeza. Siempre va a haber, entonces tienes que. Pero si usted le da un cetro, si le da el cetro correcto, ¿qué va a pasar con su hijo? ¿Qué va a Él pasar? tiene autoridad. Nunca va a agachar la cabeza. Por eso digo, tiene autoridad. El El otro, cetro también, le da autoridad, gobierno. el otro también tiene autoridad. Sí, pero no es la misma autoridad que la de un hijo que la que tiene gobierno. Porque no tiene La que cabeza, tiene pues. cetro. Ya. Y ahora, ¿qué vestidos rasgaron ellos? ¿Qué vestidos rasgaron? Juan Vicente, ¿qué tal? Una pregunta, Sus Claro, Juan vestidos. Vicente. pastor. Qué bárbaro, este internet está que se va. Yo doy cetro porque toca. En la posición que yo le doy, él puede tener precisamente gobierno. Porque si le doy un cetro y no le doy posición, no tiene sentido. Entonces, para mí yo creo que el cetro es darle la posición correcta para que él pueda ser cabeza. Juan Vicente, el problema es que siempre van a haber dos cabezas. Y la única cabeza que no se va a agachar, la única cabeza que no va a caer, la única cabeza que no va a agachar cabeza, esa es la palabra. La única cabeza que nunca va a agachar cabeza es la cabeza verdadera. Cristo Jesús. Por supuesto, exacto. Entonces, nosotros, y ahora nosotros vivimos en un mundo en donde aparentemente el que manda es el jefe. Entonces todos tienen que agachar la cabeza. Pero resulta ser que el que es cabeza sabe ser cabeza, sabe a esa cabeza, sabe ubicarle, pero sabe la posición la posición que tenemos. Porque el momento que agache la cabeza, ¿qué va a pasar? Ese es el punto. El momento que agache la cabeza, ¿qué va a pasar con el jefe, mi querido Juan Vicente? ¿Qué ha pasado con el jefe? Pregunto una pregunta, pastor, disculpe ahora. Creo que estoy preguntón. Con gusto, con gusto. Estamos hablando de la cabeza correcta y del cetro correcto, sí, de acuerdo. Pero para mí, viene a ser eso de aquí para adelante, porque ya para atrás ya no tiene sentido muchas cosas. O sea, ya lo que pasó, pasó, las circunstancias, los problemas, pero yo quiero ahora tener Perfecto. esa cabeza, más que el cetro, tener esa Perfecto. cabeza correcta para poder ver, porque cierto es que yo tengo hijos, ¿sí? Y mis hijos ya son todos unos hombres y todas las cosas, pero ellos más que escuchar mi palabra, por más que yo les diga que te doy el cetro, te doy la autoridad, van a ver mi autoridad, van a ver mi cabeza de aquí para adelante, porque como decía la otra vez, cada uno vive un mundo y a veces tenemos mundos, parece que son parecidos entre hermanos, pero son totalmente diferentes. Pero la cuestión es, de aquí para adelante, ¿cuál va a ser mi cetro? ¿Cuál va a ser mi posición?
cuál va a ser mi cabeza ante mí mismo, ante el Señor Amén. y ante los que me rodean. Aquí, ¿para qué vivo? ¿Para qué voy a traer cosas del pasado? Que ciertamente, como usted dice, son ponzoñosas. Entonces, yo prefiero dejar las ponzoñas y pisotearlas, pero dar libertad a esta nueva etapa que tengo de oportunidad de vida con el Señor, a este nuevo nacimiento, a este nuevo reino de los cielos que estoy viviendo, porque yo no creo que el reino de los cielos se viva arriba cuando estemos muertos, no, el reino de los cielos hay que vivirle ahora, porque nos está enseñando a vivir aquí, ahora, con su palabra, con su obra, con sus milagros, aquí, para cuando estemos allá, gozarnos de lo que nos da. Entonces eso digo yo para mí personal. Creo que lo más importante ahora es vivir el reino de los cielos ahora con la cabeza correcta, con el cetro correcto, con el Señor mandando en nuestras vidas para ir caminando. Porque Entonces, ¿lo por qué? eso, Juan Vicente, ¿quién es el jefe de su casa? Para mí este momento es Cristo Jesús. Es el que manda. Yo soy obediente. ¿Sí? Y yo soy su hijo. Él es exacto. Entonces, él es la cabeza. Entonces, él es la cabeza. Ahora le digo, ¿quién es el jefe de la casa? En ese caso sería, entre comillas, sí, yo soy el jefe de la casa. Más que todo soy cabeza, soy cabeza. ¿Quién es el que ¿Quién está en peligro de agachar cabeza? Ese es el punto. ¿Quién es el que está en peligro de agachar cabeza? ¡Yo! No. Por supuesto. Por supuesto. El que se pone en posición de jefe. Ya, exacto. Ya le cachó. Ya le cachó. Yo en este momento, mi querido pastor, no me estoy poniendo en posición de jefe o rector. Ya no. Antes sí. Antes le puedo decir que sí. Pero ahora yo ya no me pongo en posición de jefe. Ahora yo tengo una idónea, tengo a mi esposa. Amén. Mi vida ser ahora en conjunto. Seríamos los dos los jefes. Y nosotros somos los que nos levantamos y mi esposa me levanta a mí, yo le levanto a ella. Entonces hay una sola cabeza ahora. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces Es que ahí debería ser que no hay jefes, sino que lo que hay es cabeza, unidad memorial. ¿Qué es lo que ve la cabeza? Ahora, justamente porque lo que necesitamos para ahora, ¿qué es lo que ve la cabeza? Eso es lo que digo, ¿qué es lo que ve la cabeza? Mire lo que ve la cabeza. La cabeza, le voy a decir, la cabeza ve algo que Dios ha preparado. No algo que Dios preparó, algo que Dios está haciendo nuevo. Tenemos 40 días, ¿qué más ve la cabeza? La cabeza ve leche y miel. ¿Qué más ve la cabeza? La cabeza ve hijos. ¿Qué más ve la cabeza? La cabeza ve cruzar. ¿Qué más ve la cabeza? La cabeza ve gloria, exacto. Pero yo no le estoy diciendo esto en los cielos. Yo le estoy diciendo ahora, en estos 40 días le estoy diciendo esto. Porque el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y hoy estamos estamos atravesando 40 días que pasaron, estamos atravesando 40 días de la primogenitura de la vid. Entonces, eso no significa que van a dar uvas, significa que Dios está levantando cabezas porque Él es cabeza y porque Él está haciendo algo en función de esa primogenitura y de esas cabezas. Eso es lo que les dice, miren, les dice, envía para que reconozcas la tierra, para que reconozcas a dónde te llevo, para que reconozcas lo que yo he preparado, ¿sí? Para que reconozcas lo que yo estoy haciendo, para que reconozcas lo nuevo que estoy preparando, para que reconozcas que tú eres el pastor de tu familia, para que reconozcas en tu familia, para que reconozcas en tu casa, para que reconozcas y tu casa no se vuelva una casa de lamento, no se vuelva una casa de ayuno, no se vuelva una casa de llanto y de lloro y de clamor. ¿Por qué se tiene que volver así? Sí,
como decimos, abre los ojos, abre las fuentes, que yo estoy haciendo algo nuevo. No algo nuevo para después de años, 40 días, porque esto es por escrito, esto es por fruto. Y si no, véale a las uvas, te dice. Si no me crees a mí, míreles a las uvas. Juan Vicente, véale a las uvas. Y hoy es temporada de primogenitura de las uvas. Y si ve a las uvas, obviamente, vea qué es lo que ha hecho Dios para que esas produzcan. Y qué es lo que hace Dios, si es la vid verdadera, para que produzcan sus pámpanos. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, 40 días, no para no agachar la cabeza, 40 días no para aguantarnos, 40 días no para no llorar, no, 40 días no para tragarnos nuestra amargura, no, 40 días para levantarnos. ¿Quiere ver otro ejemplo? Como cabeza. ¿Quiere ver otro ejemplo? ¿Quiere ver? Vea, después de los 40 días de las tablas, vea, él ves lo que dice. Mire lo que les dice. Éxodo 33, ¿qué les dice? Vámonos a los dos versículos. Vamos a dos versículos que conectan todo esto. Dice, Éxodo 32, 35. Solo dos versículos, mire. Éxodo 32, 35 y 33, 1. Porque todo esto es seguido. Ahora, nunca les ha leído seguidos, pero ahora léalo seguidos a ver qué sucede. Léalo, por favor, Lina. Léalo, Juan Vicente. ¿Qué les dice? Lina, si nos puede ayudar, por favor. Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová dijo a Moisés, anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Qué está diciendo? Que no produzcan becerritos. No. Becerritos. ¿Qué le está diciendo? No les dice que no produzcan. Levanten cabeza. ¡Levanten cabeza! Que sean hijos primogénitos. Lleven cetro. Exactamente. No tienen por qué agachar cabeza. No tienen por qué transformarse en jefes. ¿Para qué? Y pues sobre todas las cosas, abran los ojos. Mírenles a los jefes, miren a las falsas cabezas, pero no les miren pues ahí criticándole. Vea, qué falsa cabeza Moisés. Eso es lo que están diciéndole. Vamos nuevamente a números. Vea qué falsa cabeza le están diciendo. Murmuraron contra Moisés. Qué falsa cabeza. No nos has llevado a nuestra congregación. Qué falsa cabeza. Ojalá nos hubiésemos muerto. Qué falsa cabeza. Nos has traído a esta tierra. Qué falsa cabeza. Nuestras mujeres y nuestros hijos van a morir. Qué falsa cabeza que eres. Qué falsa cabeza, qué falsa cabeza. ¿A quién cree que le dicen eso? ¿A quién le dicen eso? ¿Quién le dicen eso? Primero, ¿quiénes le dicen eso? Los que no tienen cabeza, los amargados. ¿A usted no le han dicho eso? Sí. ¿Usted no les ha dicho eso? Los ponzoñosos. Por supuesto, porque eso se meten en la casa. A usted le están diciendo, vea, no ha sido cabeza. Qué bonito jefe. No has levantado cabeza. Qué bonito. O sea, esto le digo, no es un problema de la Biblia. Esto es un problema de cabeza. Esto es un problema de jefes. Entonces, por más que usted repita, yo tengo a Dios. Esto es una voz que se va transmitiendo. Pero ahora, por cada vez que le digan, ¿qué va a hacer? No eres cabeza. Mira,
no eres cabeza. Mira qué tipo de cabeza. No eres cabeza. Mira dónde nos has traído. Mira, no eres cabeza. Mira, nombremos una cabeza. Entonces, inmediatamente, si eso le sucede a usted, si eso me sucede a mí, si eso le sucede en la noche, si eso le sucede en su corazón, inmediatamente usted tiene que levantarse a decir, oiga, realmente, ¿qué cabeza me está hablando? Pues, ¿qué cabeza? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está viendo mi casa? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Qué estoy viendo yo? Pues, entonces, esa no es cabeza, esa cabeza que tengo que hacerla, esa cabeza tengo que cortarle, porque esa cabeza ponzoñosa se quiere meter en mi pensamiento, esa cabeza ponzoñosa se quiere meter en mis hijos, esa cabeza ponzoñosa se quiere meter en mis jefes se quiere meter. Entonces, ¿cuál es el culpable? ¿El jefe malo? ¿Satanás cuál es? Yo por no reconocer mi posición. Porque yo soy cabeza, ya, exacto, yo por no ser cabeza, y yo porque yo soy cabeza porque yo tengo mi cetro. Amén. Pero ¿qué hago? Cada vez que vea esos jefes y cada vez que vea esas falsas cabezas, ¿qué tengo que hacer? Cortar esas cabezas. Ponerme en mi posición. Levantar mi cabeza. Tengo que sanar mi cabeza, tengo que sanar mi casa. Y y discúlpeme, tengo que hacer una sanidad. Porque eso no estoy viviendo en mi pensamiento, en mi corazón. Eso estoy viendo en mi lugar de origen. Eso estoy viendo en mis papás. Entonces, otra vez sí, con mis papás tengo que hablar así estén muertos. O tengo que sanarme de mis papás así estén muertos. O así les ame. Sí, otra vez tengo que hacerlo. Porque si mi papá sigue siendo el jefe de mi casa, si esté muerto, si se sigue levantando esa cabeza. Entonces tengo que sanarme, tengo que decirle perdón, tengo que cortar con ese nexo y decirle, Dios, sana mi corazón. Dios, otra vez vuelvo para darles el lugar a mis papás, pero no para darles el lugar de jefes, sino para devolverles que Cristo es mi cabeza y que Cristo estaba en ellos para ser cabeza. Pero yo tengo que perdonarles, ¿para qué? Para recibir. Porque ¿de dónde se recibe el cetro? Se recibe de las dos cosas, pues. Por eso no les manda a todo el pueblo, les manda a los que tenían que ser cabeza, porque tiene que fluir desde la cabeza. Pero si ni siquiera yo soy cabeza en mi casa y sigue siendo el jefe, mi mamá y mi papá en mi casa, sigue siendo la jefa, el papá y la mamá de mi novia, entonces tengo que sanar ese vínculo. Entonces, entonces tengo 40 días para ver que el elefante rosado escondido en mi casa, ¿cómo se llamaba? Jefe, falsa cabeza. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración es darle. ¿A quién le dieron la jefatura? A Moisés. ¿Y Moisés qué se creyó? Jefe. ¿Contra quién se murmura? Prohibido, escuche. Prohibido en la casa murmurar de los jefes. Porque la casa no es un sitio de murmuración de los jefes. La casa es un sitio de autoridad de las cabezas. ¿Sí? Amén. Por cada vez que usted ha hablado por su jefe, ¿cuántas veces habló haciendo el ejercicio que hicimos? ¿Cuántas veces habló, le nombró a su jefe en su casa cuando estaba amargada, Lina? ¿Cuántas veces? Escucha bastantes. Tan- Muy seguido. Entonces, Rocío, lo mismo. Carmita, lo mismo. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, ¿su casa qué era? ¿Era casa o sitio de murmuración? Sitio de murmuración. ya. Entonces,
Entonces, ¿de qué se queja, pues? Entonces, por eso su casa tiene que, porque tiene que diferenciar exactamente su casa. En su casa no entra el jefe. Pero el primerito que le metió fue al jefe. ¿Sí? En su casa no entra el jefe. Es decir, en mi casa no entra el jefe papá, porque desde el momento que me casé, el papá, cuando llega el papá, ¿sí? Se encuentra con el jefe hijo. ¿Y qué pasa? El jefe papá ni siquiera quiere visitar al jefe hijo, porque ni siquiera las cosas, las sugerencias más pequeñas, no. Porque el jefe dice, no, aquí se hacen las cosas de mi manera. No sé si me explico. Y sucede eso. ¿Sí? Dice, Sí, Porque exacto, porque se Dice, encuentran jefe con jefe, jefe con jefe. ¿Qué pasa, Juan Vicente, cuando nos encontramos jefe con jefe? ¿Qué pasa? Uno de los dos baja la cabeza. ¡Exacto! Perdón. pero Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos cabeza con cabeza? ¿Qué pasa? hay unidad, hay posición, cetro. Hay tierra, hay visión, hay futuro, hay esperanza. Hay algo que se está preparando, hay algo que se está moviendo, hay algo que ya, cuando se encuentra cabeza con cabeza, es algo que ya estoy recibiendo y estoy viviendo como bendición. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no, Lina? Amén. Sí, Señor. Cuando se encuentran cabeza con cabeza, se comparte las buenas nuevas, ¿sí o no? Amén. ven, Es otra cosa diferente. Cuando se sí, encuentran cuando se encuentran jefe con jefe, Hay producción. No, con jefe, no. Cabeza con cabeza. se comparten problemas, Así es, así es. ¿sí o no? Dificultades, problemas. Sí, Señor. Sí, así es. Llantos, amargura, y el uno tiene que bajar la cabeza. Y peor si es jefe mamita, porque jefe mamita amargada. El hijo Siempre tiene la inmediatamente. razón. Entonces, inmediatamente el hijo baja la cabeza y sí, pobrecita, la amargadita de mi mamá. Tengo que ser más jefe. Y verás, mamita, 40 días para sanar nuestra jefatura o 40 días para levantar la cabeza de nuestra casa, nuestra vida y la cabeza en nuestros hijos. Para que cuando me encuentre con mi hijo, ya, yo creo que ya, el que tiene oídos, Mamá. oiga, se levante cabeza. levanta, a ver, Entonces, ¿qué? Entonces, eso no es cetro, eso no es fuente. Necesitamos de ese cetro, necesitamos de esa fuente. Entonces necesitamos oír nuevamente, oye, levántate, camina, recorre la tierra que yo he preparado para ti, pero recorre mirando a la verdadera cabeza, porque cuando salgas de la casa, en todas partes vas a ver qué, en todas partes vas a ver llanto, dolor, porque en todas partes vas a ver jefes. Y si tú quieres ser el jefe salvador del mundo, pues te vas a meter en problemas porque te olvidas de mirar a la cabeza que vino a levantar su cetro, su reino, su justicia
y a sus hijos. Y el pueblo de Dios puede decir, Amén. 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 oramos. Amén. Amén. Padre, bendito seas por la primogenitura de Cristo, de la vid verdadera, y porque en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, hoy ese fruto amargo, y hoy en el nombre de Cristo Jesús, esas cabezas ponzoñosas, esas, Señor, caen, porque esas han sido jefes en nuestra casa, porque esas nos han hecho llorar, porque esas nos han hecho lamentarnos, porque esas nos han hecho decir, ¿por qué tú eres el jefe? ¿Dónde estás si tú eres el jefe? ¿Por qué nos conduces de esa manera? Pero bendito seas porque nos diste un cetro y nos das estos 40 días para levantar la cabeza, Amén. porque la cabeza nunca caerá, sino la cabeza rasgará vestidos viejos, que se rasguen esas vestiduras, que se rasguen lo que vistió esa vieja maternidad y esa vieja vid, pero que nos encuentren diciendo lo que Dios nos ha preparado, hacia dónde Dios nos lleva, lo que caminamos en medio de este mundo, de todo ese llanto, de todas esas falsas cabezas, de todos esos falsos gobiernos. Nosotros llevamos el tuyo, el del reino de Dios y su justicia, porque ese empieza en nuestra casa y porque ese nos hace encontrarnos con nuestra esposa, que es cabeza, con nuestros hijos, que son cabeza, con nuestros padres, que son cabezas, para romper esas mesas de dolor, de ayuno, de llanto, de muerte, y compartir, en cambio, las buenas nuevas de tu mesa y de tu pan. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu. Amén. 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 Nos vemos en Shabbat. Y bendiciones, Mary. Un gusto. Y pues, bienvenida siempre para que usted también sea parte de que en lugar de levantar jefaturas, pues siempre mire que Dios es nuestra cabeza. Y si puede mirar eso, pues en el nombre de Cristo Jesús, bienvenida siempre. Amén. Bendiciones. Amén, pastor. Gracias por pastor. todo. El Gracias, Shabbat pastor. nos vemos. Amén, pastor. Hasta Shabbat. Bendiciones. Hasta Shabbat.